Susi, ¿no? Susi Levario. Sí, usted me dice que es una apologista católica. Sí, señor. Ok, usted me encontró en la tienda que estamos comprando una cosita para la familia. ¿Qué me dice usted? ¿Que yo ofendo a los católicos? Sí, los ofende, nos falta el respeto. Cada vez que entra a los templos, entra a faltar al respeto, entra usted para... Hable aquí a la gente para que sepa. No, yo le estoy hablando a usted. Así como usted, ¿verdad? Pero yo también me dirigía a su Facebook. Bueno, usted se mete a las iglesias católicas a burlarse, a ver, miren este Cristo crucificado y que cuánta idolatría. Usted está refiriéndose al video que hicimos hace poquito en Esquipulas, Guatemala. Sí, creo que el sí. El Cristo negro. Entonces, ¿usted cree que es correcto que la gente, miles de personas hagan largas filas para poder estar adorando a un pedazo de yeso, de madera? No, eso no es adoración. ¿Cómo no? Si vienen de rodillas, prendiendo velas. Bueno, eso no es adorar. Pero dígame en la Biblia dónde está de prenderle velas. Y ahorita, ¿por qué le quiero Usted me está debatiendo, por ejemplo, el asunto de la idolatría con la veneración, es lo mismo. Ahorita también quiero preguntarle, porque usted me cambió de tema cuando usted me dijo que Constantino fundó la Iglesia Católica en el 313, cuando yo le refuté a usted que Constantino, en el año 313, lo que él hizo fue darle libertad del culto al cristianismo, porque éramos perseguidos, ¿verdad? Y en el año 313 Espérame, ¿éramos perseguidos? Ya habían pasado 32 papas, y el papa actual de esa época era San Melquiades. ¿Dónde está leyendo eso? La historia... Un poco más de historia. No, la conozco perfectamente bien. La historia de la Iglesia cristiana comenzó en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Escúcheme bien. En el año 313, finalmente Constantino lo que hizo fue que detuvo y frenó la persecución en contra de la Iglesia. Y lo que hizo fue que mezcló la idolatría romana con un poco de cristianismo. Ahí nace la religión católica. Esto es sabido de todo el mundo. Pues sabido de personas ignorantes, de falsos profetas que predican mentiras, ¿verdad? Mire, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está la Biblia el celibato? La única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la católica, y lo podemos comprobar con la sucesión apostólica, con la historia como la sucesión apostólica, ¿dónde está eso? Porque en Mateo 16:18 le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de Pedro tenemos una sucesión apostólica. Escúcheme, porque ese es el problema de la mala interpretación. Si usted se llama apologista católica, escúcheme bien. Mateo 16, lo que está hablando ahí perfectamente bien, fue lo que tomó lugar en un lugar que hoy se llama Banias, que es Cesarea de Filipo, donde hemos estado muchas veces. Yo también estuve ahí fue donde el apóstol Pedro estuvo, y cuando él declaró: tú eres el Cristo, y sobre esa roca edificaré. O sea, Cristo lo que estaba diciendo era que sobre la declaración de Pedro hizo una declaración que reconoció que la piedra de la iglesia no es la iglesia, sino Jesucristo. Es la piedra angular, es la piedra principal. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está en la Biblia el celibato? ¿Dónde está en la Biblia la infalibilidad del Papa? ¿Dónde está en la Biblia el rosario? No me cambió. No, pues si te estoy hablando de todos los puntos. El rosario es 100% bíblico, pero bueno, ¿En dónde? Dígame en dónde la Biblia menciona el rosario. Nos habla, bueno, no me cambia el tema. No, pero dígame en la Biblia, quiero que me diga en la Biblia dónde se encuentra el rosario. ¿Dónde se encuentra la infalibilidad del Papa? No podemos cambiar de tema. Pero que si estamos hablando del tema general de la religión católica. Yo le estoy diciendo. ¿Dónde está el celibato? ¿Dónde está la infalibilidad del Papa? ¿Dónde dice que María fue intercesora y mediadora? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que déjeme hablar. Por eso le cambió el nombre a Pedro, porque el nombre de Pedro no era Pedro, sino Simón, ¿verdad? Entonces le cambió el nombre por una intención, igual como lo hizo con Abraham, que era que después fue el padre. Usted se está desviando. No. Pedro, Pedro Roca significa la declaración de Pedro. Jesús le cambió el nombre a Pedro. La iglesia no está sobre Pedro, es sobre la declaración de Pedro. Pedro reconoció que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Desde que vio Jesús a Pedro, él sabía que sobre Pedro, sobre Simón, iba a cimentar sobre la declaración de Pedro. Jesús es el autor y consumador de la fe. No, señor. Ok, dígame usted, el Papa de ahora, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, dígame usted, entonces, ¿cómo él se llama el infalible? Ok, antes de cambiar de tema, que quede bien claro que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia Católica, y somos los únicos que podemos comprobarlo. Dios me lo bendiga, ahora sí yo sé. Ya se lo comprobé. Mire, usted no me ha comprobado nada en la Biblia.
Claro Yo que quiero sí. que usted me diga dónde se encuentra No, la es Biblia. que, Escuche. no, es que Bueno, yo no escuche. se lo compré, es que usted no lo quiere aceptar porque ¿Dónde usted sabe en la bien que Biblia? yo tengo Solamente, la yo me razón. voy con la Biblia. No, yo también me Vámonos voy con la Biblia. Yo también me San voy con Juan la Biblia. 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Timoteo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Usted dígame en la Biblia dónde se encuentra Una el cosa es rosario, mediador y otra el cosa es celibato, intercesión. la infalibilidad del Papa. Dígame dónde está el purgatorio. ¿Ha visto Dígame, usted? ¿por qué usan el purgatorio Bueno, cuando una persona se muere? Si no se portó muy bien, lo atraviesan por... ¿Dónde está en la Biblia? Cuando Hebreos 9:27, palabra- escúcheme, dice, ok. está establecido que el No hombre me muera vayan a hablar. una sola vez y después el juicio. El juicio. ¿Dónde está el purgatorio? Ok, la palabra Explíqueme el purgatorio. la palabra purgatorio no está en sí la palabra purgatorio, así como tampoco está la palabra Trinidad, más sin embargo creemos en ella, ¿verdad? Hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero está... No, pero la especificado. Trinidad simplemente Bueno, se refiere a las tres personas de, hay una de cosa. Dios. Pero cuando hablamos de purgatorio estás hablando de un punto doctrinal católico que dice que la persona que se muere, si no está muy bien, puede todavía ir al cielo pasando a través del purgatorio. Ok. Eso es antibíblico. Ok. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No, señor. Bueno, Pero como si ahora le estoy voy a dando aceptar- Biblia. le voy Usted a no me ha dado aceptar- Biblia. Ok, le voy a aceptar que usted me haya cambiado de tema, pero sin antes. Pero usted deme me haya Biblia, aceptado. hablemos Biblia. No sin antes usted me haya aceptado que Jesús, la única iglesia fundada por Jesús, fue la católica. Ahí usted no haya Deme cambiado. Biblia. Usted me está Mateo nada más 16, declarando lo que ustedes Mateo como católicos... 16, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Ahí no mi iglesia. menciona la iglesia católica. No la menciona. Ahí pero dice no Pedro. dice la Pedro palabra. fue el discípulo de Jesucristo. Pedro fue el primer papa. Y Pedro Pedro fue el declaró primer que papa. Jesucristo era el Hijo del Dios No, viviente. pues Pedro fue el primer papa. Pedro no fue ningún papa. Sí, señor. Pedro tenía esposa, tenía suegra, tenía Pues hijos. tenía suegra, ¿verdad? Pero no, ahí en la Biblia se menciona de suegra, pero no se menciona de una esposa. Entonces, usted ya me está cambiando de tema y no me está... No, pues si usted no me está dando Biblia, yo le estoy hablando pura Biblia, pura palabra del Señor. Ok, hermanito Eduardo Rojas, aquí estoy con Gary Lee. Deme la pura Biblia, yo le estoy dando Biblia. Está bastante frío, hermanito. Habla, No se si quieres. preocupe. Habla, aquí está Trate Gary de Lee. abrir los ojos. No, yo los tengo abiertos. Ustedes, Mire. usted es un falso profeta. ¿Qué hace con la idolatría? Usted es un falso La iglesia profeta. católica es idólatra, venerando imágenes, postrándose de rodilla, arrastrándose. La Virgen de Guadalupe en México. No existe Guadalupe. No, Juan pues. Diego, el milagro del Tepeyac, el cerro del milagro. No existe eso. Eso fue una mentira de los españoles católicos que engañaron a los mexicanos. No, señor. Usted no quiere abrir los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tan aferrada? No, ¿Por qué no señor. prueba? ¿Por qué no deja que el Espíritu Santo toque su vida? No, ¿Por qué no busca la dirección de Dios para que Dios le quite la venda de los ojos? No. Usted es un falso profeta. Y luego... El Papa Francisco es el vicario de Cristo, el infalible, Claro que sí. el mismo hombre que dice que solamente ustedes tienen la única Bueno, derecho una cosa, de interpretar la una Biblia. cosa, usted si se considera un evangelista, porque usted no paga lo que debe, porque ahí hay un video de un señor que usted le dio un anticipo de un dinero, Claro. usted no se presentó y no pagó ese dinero que usted Ese le señor no Entonces, tiene nada usted que no ver con tiene este vergüenza, tema. Usted no tiene nada de vergüenza. Mire qué fácil es salirse No. de la tangente. No, es tan Estamos fácil, hablando es tan de la fácil como iglesia que usted me está católica. cambiando de tema, No, pues cuando si yo yo le estoy hablando de la Biblia, que la única palabra de iglesia Dios. que fundó Jesucristo La es Biblia. la iglesia católica. Es Entonces, todo lo que usted me está repitiendo lo mismo. Y La usted- única iglesia que fue fundada por Jesucristo. Porque acéptelo. ¿En dónde está eso en la acéptelo. Biblia? Ya se lo dije, acéptelo. Acéptelo. La iglesia de Jesús comenzó en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora usted, ¿por qué no ha leído usted en la palabra de Dios que ser un mentiroso es condenado también por Dios? Porque usted no nos acusa de que así fuera un criminal, un asesino, lo mandamos al cielo con novenarias gregorianas. Usted hablando de lo que no sabe, diga, de lo que no tiene el más mínimo conocimiento. Si una persona católica se muere y fue un adúltero, un vendedor de drogas, va escúcheme. Va a ser condenado. No va a ir al El que cielo. hace bien, dice ¿Y el la palabra de purgatorio Dios, para qué sirve entonces? No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está ese es eso el en que la se Biblia? salvará. ¿En la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues yo sí se lo digo, Mateo No, 7:21. sí. Yo sí pues se lo está la digo. Biblia. Bueno. Pues aquí Mateo lo tengo. 7:21. Bueno. No No todo el no que todo el diga que me Señor, diga Señor, exactamente, yo se lo digo. Bueno. Hebreos 9:27, ¿qué dice?
Está establecido que el hombre muera una sola vez y después ¿qué? El juicio. Entonces, ¿por qué tienen el purgatorio si ustedes creen eso? Bueno, si usted se cree creyente, se cree agradable ante los ojos de Dios y hace cualquier cosa injusta y se muere ahorita mismo, ¿usted a dónde se va? Yo voy directito con la presencia del Señor. No, señor. Porque yo he confiado en Jesucristo. Ahí no entra nada impuro. Mire lo que dice, mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Mire, Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Y mire lo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Entonces la iglesia católica dice que la salvación es por obras. Y la iglesia católica dice también además, dice, permítame, que la iglesia es la que salva. No profetizamos en tu nombre. Está cambiando el tema. La iglesia dice que ella es la que salva. La iglesia no salva. Ni la católica, ni la protestante. El único que salva se llama Jesucristo. Sí, el único que salva se llama Jesucristo, pero Jesucristo puso los medios para salvarse. Nunca ha ido a un culto evangélico. Y uno de esos medios es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que él fundó. Nunca, así que la iglesia es necesaria. Nunca ha ido.